Ejercicios para los hombros hay muchos, muchísimos, pero yo voy a mostrarte en este vídeo los 3 que considero más útiles para trabajar los problemas, dolores de hombro. Y digo los 3 mejores ejercicios de forma muy genérica, porque obviamente va a depender de cada caso, de cada patología, las cosas son muy complejas. Pero si me tuviera que quedar con 3, ya no solo para mejorar los dolores de hombro, sino para prevenirlos, para que el hombro esté bien, se trata de darle unas buenas condiciones, no de tratar una patología en concreto, por supuesto, ¿sí? Sino de mejorar la condición de los hombros, serían los 3 con los que yo me quedo. ¿Y por qué? Sí, voy a argumentar por qué elijo esos 3 ejercicios, de qué premisa parto. Y parto de la premisa de la antepulsión y rotación interna de los hombros como caldo de cultivo, como punto de partida, como lugar en el que germinan y crecen los problemas de hombros. Esa antepulsión, esa rotación interna de los hombros es un mal común de esta sociedad, típico de nuestro estado anérgico, sedentario, metido hacia adentro, derrumbado, sí, tan propio de esta sociedad cansada, estresada, sentada, con lo cual lo que vamos a intentar con estos 3 ejercicios es derrotar, abrir un poco en la medida de lo posible esos hombros, ¿de acuerdo? Bien, vámonos ahora a la zona de trabajo donde tenemos a nuestra compañera Sonia, que es quien va a realizar las maniobras, los ejercicios, mientras yo las explico. Pero antes de eso, quiero presentaros aquí a nuestro amigo Stan, el esqueleto estándar, ¿sí? En él voy a explicar el primer automasaje, que es el automasaje de pectoral mayor y pectoral menor. Son los 2 músculos que más rotan y llevan hacia adentro el hombro. El pectoral mayor agarrándose en el húmero, en la zona interna del húmero, y llega a toda la zona anterior del tórax. El esternón sería, esta zona roja sería el del otro lado, ¿sí? Es un músculo muy amplio que se concentra luego en esta pequeña zona aquí en el húmero, ¿de acuerdo? Y el pectoral menor, que se agarra aquí en esta bola, que se denomina apófisis coracoides, es un saliente, y va desde ahí hacia adentro y las primeras costillas. Es un músculo más piramidal, más triangular, un triangulito más fino, más afilado, y que se concentra mucho aquí en esta apófisis coracoides. Veríamos aquí el pectoral mayor en el hombro de Sonia, sería todo este filete de aquí, todo esto es pectoral mayor, y el pectoral menor, para buscarlo tendríamos que buscar la bolita, ¿sí? Esto es la bola grande, esto es el húmero, y de ahí un poco más adentro hay una bolita, ¿sí?, que detectarás más chiquitita, como una canica, del tamaño de una canica. De esa bola hacia adentro, ahí cae, es como cuando cae la bola, ahí estaríamos en la inserción del pectoral menor, y desde ahí va hacia adentro, ¿sí? Lleva este recorrido bastante horizontal, un poco hacia abajo, pero bastante horizontal, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer por un lado un automasaje del pectoral menor, puedes ir haciéndolo, se lo he explicado previamente, en el que veis cómo ya coge ese filete y lo va a pinzar, a apretar, haciendo unos movimientos arriba, abajo, adelante, atrás. Ahí puedes cambiar de sitio, ir un poco más abajo, un poco más arriba, sí, volver justo cerca de la inserción, ir más en la zona, sí, más baja, ¿vale? Para ir trabajando todo ese pectoral menor, ayudar a relajar ese pectoral menor. Sobre todo nos va a servir para soltar ese freno de mano a la hora de hacer nuestro último ejercicio. Bien, en cuanto al pectoral menor, la idea era, recuerda, buscar la bola. Puedes hacerlo, eso es. Ella busca la bola, de ahí busca la caída de la bola, ahí, justo donde cae, donde, ¿sí? Y hay una fricción, ¿sí?, profunda,
arriba, abajo, ¿sí? Arriba, abajo, eso es. Y puede ir haciendo esa fricción alejándose un poquito de la apófisis coracoides, para ir trabajando todo el músculo pectoral menor. Eso es un masaje transverso a la dirección de las fibras del pectoral menor. ¿Sí? El automasaje del pectoral mayor puedes hacerlo durante 1 minutito, 2 minutitos, el del pectoral menor exactamente lo mismo, 1 minuto, 2 minutos. Y en principio estaría bien que lo practiques en los dos lados, aunque solo tengas un problema en uno de ellos. Muy bien. Segundo ejercicio, segunda pauta, automasaje de dorsales y escápula con pelota. Vamos a usar para esto unas pelotas como estas, o bien una pelota de tenis, o bien una de goma dura. Estas son unas pelotas que venden, sí, en las tiendas de todo a €1, aquí en España. Son de goma, pero dura. Yo creo que es mejor que no la de tenis, que es demasiado rígida, demasiado dura, va a ser más dolorosa, se maneja peor. Yo siempre prefiero estas de goma. Bien, ¿y dónde vamos a trabajar? Vamos a trabajar, por un lado, en la zona entre la escápula y la columna, ¿sí? El canal paravertebral, ¿sí? Aquí, 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 ¿sí? Cambiando de lugares. Y por otro lado vamos a poder trabajar todo lo que es la musculatura propia de la escápula, ¿sí? Los redondos, infraespinoso, etcétera, ¿sí? Músculos muy importantes en el hombro. Por cierto, antes me he olvidado de decir, esa anteversión, esa rotación interna, es el caldo de cultivo también para las inestabilidades de hombro, para que el hombro, que es una articulación muy móvil, pero a la vez muy inestable, funcione, trabaje en mayor inestabilidad, y eso genera mucho sufrimiento articular, sufrimiento de los tejidos, de los ligamentos, de los tendones, ¿de acuerdo? Entonces, te puedes tumbar, Sonia. Vamos a trabajar el lado derecho para que más o menos puedas ver algo, ¿sí? Yo me voy a colocar aquí. Bien, hemos dicho que hay que colocar la pelota más o menos en esta zona, en la espalda, ¿sí? En el canal vertebral. Ni en las vértebras, ni en las espinosas, ni en la escápula, al menos no de momento. Para ello, ¿sí? Tendríamos aquí, esta es la zona, ¿vale? Bien, ya veis cómo ahora queda toda esta parte elevada, ¿sí? Porque la pelota está clavándose ahí. Esto es bastante molesto, incluso podríamos decir doloroso. No pasa nada, no se rompe nada, te animo a respirar. En vez de hacer así, te animo a que cedas, a que pierdas, a que te aflojes, a que permitas que la pelota gane. Bien. Una vez que ya más o menos un poquito te has acostumbrado, puedes jugar con el movimiento de la cintura escapular, y para hacerlo es mucho mejor tener el brazo levantado que no tenerlo aquí. Aquí va a ser mucho más difícil. Levantas el brazo y haciendo movimientos, ¿ves?, de descenso y elevación de la cintura escapular, no se mueve el brazo, se mueve la paletilla, ¿sí? ¿Ves que el codo se queda quieto y se mueve el hombro, ¿sí? Es el hombro el que va arriba y abajo, no es el codo que hace así. Que también podríamos hacer esos mismos movimientos con el codo aquí, con el codo más adentro, con el codo más afuera, ¿sí? Pero ¿ves? El codo está quieto, es la cintura escapular la que se mueve. Y veis cómo cambia, ¿sí?, aquí la manera en que se está apoyando. Podemos además cambiar la pelota de sitio tantas veces como queramos, la colocamos un poco más arriba y venga, y estamos trabajando una zona distinta, ¿sí? Metemos el codo más para adentro, ¿vale? Y estamos trabajando toda esa zona paravertebral. Además, para trabajar toda esta otra zona nos colocaríamos de costado. Igual ponte al revés, para el otro lado, para que lo podamos ver. Lo hacemos en el hombro contrario. Sería aquí, ¿sí? Esto puede ser entre doloroso y muy doloroso. Me he olvidado de una almohada, pero estaría bien tener aquí una almohadita para que no se haga daño en el cuello, ¿verdad? Ahí, 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 ahí. Y ahí es sencillamente un pequeño movimiento, muy ligero, muy sutil.
muy sutil del hombro, como trabajando diferentes zonas, eso es, o sencillamente quedarte quieta y dejar caer el peso sobre la pelota, dejar caer el peso, ¿sí? Y cambiar la pelota de sitio un poco más atrás, un poco más arriba, un poco más adelante, trabajando toda esa musculatura muy importante en el hombro, ¿de acuerdo? Todo esto puede ser 5 o 10 minutos en total, ¿vale? Por supuesto, los automasajes solo se pueden hacer una vez cada 4, 5, 6 días, ¿sí? Porque va a quedar la zona al día siguiente resentida. Bien, tercer ejercicio, tercera pauta, una movilización, también sería un estiramiento, bueno, movilización de la cintura escapular con apoyo en la pared o con apoyo en mueble, o por decirlo más técnicamente, en cadena cinética cerrada. Cerrada quiere decir porque sí, tenemos un punto de apoyo para la mano y ahí el movimiento del hombro sí sería muy distinto que si no tenemos ese punto de apoyo. Sin punto de apoyo va a ser mucho más complicado. Se puede hacer, pero es mucho más complicado. Si sujetamos, si nos apoyamos en un mueble, ya verás que lo vamos a hacer mucho más fácil. Muy bien. Pautas. Tienes que estar a una distancia más o menos adecuada a la longitud de tu brazo. Si te separas más, sepárate un poco más, esto no puede ser. Si te separas mucho menos, tampoco puede ser, porque estás aquí, que sí. Entonces, colocarte que puedas estar bien recto, ¿sí? Y tener la mano bien apoyada, ¿vale? A partir de ahí, puedes jugar con la rotación de codo. ¿Veis? Llevo la flexura del codo más hacia adelante o más hacia el techo. Esto forma parte ya de una movilización, ¿sí? Lo ideal es partir de aquí para ahora pedirle al hombro. Ya vemos que el hombro aquí está bastante elevado. Vamos solo a pedirle que lo baje, solo bájalo, ahí, ¿sí? En general, cuando el hombro baja, también va hacia atrás. Cuando sube, va hacia adelante. Va hacia abajo y hacia atrás, hacia arriba y hacia adelante. Esta sería la movilización, ¿sí? Esta sería la movilización. ¿Qué es lo que vamos a privilegiar en esta movilización? Por supuesto, la tendencia del hombro es hacia arriba y hacia adelante, ¿sí? Vamos a privilegiar el movimiento hacia atrás y hacia abajo. Nuevamente, la tendencia del codo es irse ahí hacia la comodidad. Vamos a intentar mantener el, ¿sí?, codo hacia adelante y muevo y, ¿sí?, es un movimiento de bombeo de la cintura escapular, que va a ser más simple si previamente hemos hecho los dos automasajes que has visto, ¿sí? Vamos a ver esto desde atrás, vamos a verlo desde la zona posterior, ¿sí? Cuando el hombro va hacia arriba y delante, ¿sí? Y cuando el hombro va hacia abajo y detrás. Arriba, adelante. Mira qué bien se ve en este plano cenital. Manténme este plano cenital, Tomás, porque quiero además explicar otra cosa. Arriba, adelante, abajo, atrás. Bien, si se lo ponemos demasiado difícil, ¿sí?, porque ya partimos de una posición muy así, ¿sí?, se ve ahí, si partimos de una posición muy así, va a ser más complicado que ella pueda echar el hombro ahora para atrás, no llega, no le da, ¿vale? Vamos a partir de una posición, incluso hay personas que será mejor que partan de una posición donde estamos dándole más cancha aquí, que está más cerrado el ángulo entre el tronco, ¿sí?, y el brazo, y ahí empezamos a hacer esa movilización, atrás, abajo, adelante, atrás, ¿sí? Cada persona tiene que ver dónde puede hacer esa movilización, porque quizás si se coloca ahí en la posición más paralela, ¿sí?, ahí ya no consigue hacer los movimientos. Tienes que hacerlo en un nivel en el que puedas hacer ese juego de adelante, arriba, abajo, atrás. Ya ves, la mano está quieta, a poder ser el antebrazo está quieto, el codo está quieto. Quien se mueve es la paletilla, es la cintura escapular, es la cabeza del húmero, ¿sí?, y es la escápula, ¿de
¿de acuerdo? Estamos movilizando fundamentalmente hacia abajo y hacia atrás, insisto. El movimiento hacia adelante y hacia arriba es como para coger carrerilla, para darle un respiro y volver a hacer el movimiento hacia atrás. Muy bien, con estos 3 ejercicios puedes ir trabajando para flexibilizar esos hombros en esa posición de apertura que, como te decía al principio, es mucho más saludable y es una posición de partida mucho mejor para tus hombros. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.